desde hoy en la mañana hasta hace un momento que estábamos preparando esta transmisión, quiero decirle esta noche que ya es tiempo de pararrayos. Es nuestro tiempo. Y usted se va a preguntar esta noche, ¿en qué consiste esto? ¿Por qué dicen que es tiempo de pararrayos? ¿Por qué está aseverando el pastor que es nuestro tiempo? Mientras esta tarde, mientras que estaba la pastora ya ministrando a Gilgal García, una parte de la ciudad, para los que nos están escuchando en Radio Adicción, se viaja alrededor de 40 minutos de donde está la emisora para ir a ministrar otra comunidad. Y mientras que estaba la pastora allá y aquí en la cabina estábamos trabajando en los estudios para el día sábado y el día de hoy, Dios me mostraba, cuando estaba en oración, un río con agua corriendo muy fuerte. Era un río, les puedo decir así, bravo, pero el agua era cristalina. Y me llamó mucho la atención porque por la mañana viajamos al centro de la ciudad y el río, que regularmente está seco, aquí le decimos el río Santa Catarina, y iba corriendo agua revuelta. Y el agua que yo estaba viendo en esa visión era un agua cristalina, pero con la misma potencia de un río, como cuando hay un huracán. Y esta agua, repito, no era revuelta, era un agua cristalina. Y entonces se me vino a la mente un reportaje que vi hace años de un edificio con un pararrayos. Y ahí es donde dio la vuelta a todo lo que estaba escribiendo, porque tenía en mi mente ya sellado un río con agua cristalina imponente, y en otra parte de mi mente estaba un edificio con un pararrayos, eso que jala los rayos. Y entonces empecé a investigar, a escudriñar la escritura, y mire que encontré en Proverbios 18:4, en una versión actual, dice en el nombre de Jesús: aguas profundas, las palabras humanas, río caudaloso, el manantial de la sabiduría. Y entonces ahí se puso más interesante, porque dice que aguas profundas son las palabras humanas. Esto quiere decir que las palabrerías, cuando hablamos usted y yo mucho, dice la pastora Eva, espero que me ayude allá donde está del otro lado de la cabina, que cuando hay muchas palabras se pierde. ¿Cómo es? Cuando dice, sí, cuando uno dice muchas palabras, habla mucho, se pierde poder. Dice, cuando uno dice muchas palabras, se pierde poder. Y mire que aquí dice que aguas profundas son las palabras humanas. Esto quiere decir que cuando usted y yo hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos, es como si estuviéramos llenando de agua a nuestro alrededor y nos estuviéramos sumiendo o inundando en nuestras propias palabras. Pero luego dice ahí que un río caudaloso es el manantial de sabiduría. Entonces de nada nos sirve a usted y a mí hablar y hablar y hablar y estar haciendo aguas profundas que no son de Dios, que son palabras humanas. Es necesario que reenfoquemos nuestra mirada, quitarla de esas aguas profundas que nosotros generamos con nuestras palabras, porque hay aguas profundas de Dios, pero aquí estamos hablando de aguas profundas que provocan nuestras palabras. Y debemos de reenfocar nuestra mirada a ese río caudaloso, porque dice Proverbios 18:4 que el río caudaloso es el manantial de la sabiduría. Esto quiere decir que Dios quiere hablarnos con la fuerza de un río caudaloso. ¿Qué es caudaloso? Caudaloso es
una corriente que lleva gran cantidad de agua. No estamos hablando nada más de un río. Estamos hablando de una corriente. Y si está hablando de sabiduría, estamos hablando de una corriente que con gran fuerza trae sabiduría al pueblo de Dios. Pero por otro lado, al escudriñar la escritura, en Isaías 59:19 nos habla de otro río caudaloso que no precisamente es de Dios. Dice en el nombre de Jesús en Isaías 59:19: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Dice aquí: pero vendrá el enemigo como un río. Y en algunas versiones dice: pero vendrá el enemigo como un caudal de aguas. O sea, que va a venir con fuerza. Dice: mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y esta noche, amigo y hermano que me escuchas, el Espíritu Santo de Dios está levantando bandera en contra del enemigo, y está levantando bandera y está señalando el lugar donde hay personas que lo aman y que con pasión lo buscan. ¿Qué es ese río? Ese río representa la sabiduría de Dios. Ese torrente representa la sabiduría de Dios. Pero Amós, el libro de Amós, capítulo 5, versículo 24, nos habla acerca de un impetuoso arroyo. Estamos viendo otra corriente de agua. Primero vimos un río caudaloso, luego vimos un río, y ahora vemos un impetuoso arroyo. Pero aquí no nos está hablando de sabiduría, nos está hablando de acciones. Amós 5:24 dice: en el nombre del Señor Jesús, pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. Cuando dice que corra el juicio, en el hebreo dice buenas acciones. Entonces dice la escritura: pero corran las buenas acciones como las aguas. Y cuando dice justicia, está hablando de justicia divina. Dice que corran las buenas acciones del ser humano, y la justicia de Dios se va a derramar como impetuoso arroyo. ¿Cuántos dicen amén ahí en casa? Porque ese impetuoso arroyo, porque ese río caudaloso es sabiduría, son acciones y es justicia de Dios. Y entonces yo veía que ese río se estaba acercando mientras se oraba para la predicación del sábado. Y entonces me fui al diccionario bíblico y dice que los ríos son abundancia de bienes y gracia del Espíritu. Abundancia de bienes y gracia del Espíritu. La gracia de Dios se está derramando. Bueno, hasta que llevaba ahí, hice esa anotación que la gloria de Dios, que esa gracia se estaba derramando.
Pero me di cuenta que Dios no estaba hablando de un derramamiento solamente, sino que Dios estaba hablando de la fuerza de atracción que hace un pararrayos a un rayo. Pero, ¿y el pararrayos? Esto del pararrayos lo relaciono con lo que pasó esta mañana aquí en Monterrey, con la tormenta eléctrica. Algunos se despertaron a las 4 de la mañana, otros a las 5. Pero a las 6 de la mañana aproximadamente, aquí en Monterrey, en la ciudad donde nos encontramos nosotros, se escuchó un tremendo rayo, trueno. Y en ese momento una de las mascotitas que tenemos en casa empezó a llorar y corría y corría y corría. Por ahí nos dijeron de una hermana que lo escuchó y se cayó de la cama. Y todos nosotros aquí en la ciudad tuvimos diferentes reacciones. Y al estar en contacto por el celular con la pastora, me acerqué para ver el exterior y hay un paraguas de jardín ahí en el patio. Y entonces llegó un momento donde le digo como en broma, me daban ganas de abrir el paraguas, pero mejor no, porque los rayos estaban encima de la casa. Sin estar consciente, Dios ya me estaba hablando, porque Él buscaba un pararrayos. Y me di cuenta que se cometió el cometido, se logró el cometido, perdón. Y el deseo de mi corazón es que ese cometido de Dios se logre en ti en esta noche. Se logre en ti esta noche. Para los que no saben qué es un pararrayos, es un aparato para proteger un edificio de los rayos, que es una o más barras metálicas, terminan en punta y están unidas por un extremo con la tierra por medio de conductores metálicos como cables, y se coloca verticalmente en lo alto de los edificios y se coloca para atraer los rayos, pero no nada más para atraer los rayos, sino para facilitarles un paso directo a la tierra sin que dañen el edificio. Y cuando leía esa definición, se me vino a mi mente y a mi corazón: estoy buscando pararrayos del reino. Y en lo natural, un pararrayos absorbe el choque y el calor intenso que desprende un rayo cuando cae. Un pararrayos natural protege los edificios o las estructuras que lo rodean de ser destruidas por el rayo cuando cae. Y estoy seguro que el Señor está buscando pararrayos espirituales en los que se pueda confiar para recibir revelación y conocimiento que Dios quiere desatar en la tierra. Mire, aunque desde niño conozco de Cristo, desde los 15 años, conscientemente, Dios me puso en el ministerio. Y desde ese entonces hasta la fecha, he visto muchas personas dotadas y apasionadas que dotadas y apasionadas, pero que llega un momento en el que carecen de integridad, lealtad y madurez espiritual. Y esto que le estoy diciendo es muy fuerte, porque Dios nos dota, nos da un ministerio, nos pone en un ministerio o varios, nos da dones, talentos, habilidades, y en algunos hasta hay pasión por hacer algo para Dios.
Pero cuando llega el momento, Dios dice: ¿y dónde está la lealtad? ¿Dónde está tu madurez? ¿Dónde está tu integridad? Y cuando estos individuos son promovidos o elevados prematuramente, a menudo se descarrilan porque carecen del carácter o la fortaleza interna para mantener la posición en la que se encuentran. Y esto no pasa solamente en el ministerio, también pasa en lo laboral. He tenido la oportunidad de platicar con dos personas que tienen empleados y te dicen: es muy difícil encontrar un empleado con lealtad, un empleado que no crea que merece lo que hay ahí en tu negocio, un empleado que no te robe. Y no nada más en el mundo, empleados cristianos. Y Dios no quiere entregarle su poder, o Dios no quiere entregarle más autoridad a alguien que no puede manejar correctamente ese poder, esa autoridad. Por eso el Señor está buscando pararrayos en esta noche. Dios está levantando a aquellos que son espiritualmente maduros y se mueven en ética y lealtad. Mire que es bien difícil aún en las iglesias en la actualidad, que no hay ética y lealtad en los pastores. No hay ética y lealtad entre los empresarios. Los códigos de honor se perdieron. Pero Dios está buscando, Dios está anhelando corazones que Él pueda usar como pararrayos en este tiempo. Dios tiene mucho poder, revelación y conocimiento que quiere desatar en la tierra, pero lo enviará a través de sus pararrayos del reino. Aquellos que están preparados y equipados para llevar y desatar el poder y la revelación que Dios entrega. Dios está buscando pararrayos en diferentes regiones, países, ciudades, esferas de influencia para impulsar el reino y redefinir, reorientar el tan esperado avivamiento. Esta palabra no es solo para esta iglesia, ni solamente para México. Dios está buscando pararrayos en las naciones. Y lo voy a repetir. También, no nada más en las diferentes naciones o ciudades, sino en las diferentes esferas de influencia, para impulsar el reino y redefinir y reorientar el tan esperado avivamiento. Alguien que es un pararrayos del reino va a poder actuar como un conducto para lo que Dios desata en la tierra, sin ser orgulloso o egoísta o una persona sin agradecimiento. Un pararrayos del reino sabe y recuerda que sus dones, sus talentos y sus habilidades vienen de Dios y no son para ellos mismos. El Señor usará a los que les van a dar toda la gloria cuando Él se mueva a través de ellos. Hay un rayo de revelación y de poder de Dios que será enviado a través de aquellos en los que Él puede confiar para impactar la tierra en este tiempo. Y muchos van a actuar como pararrayos en intercesión para hacer retroceder los planes del enemigo y ver la manifestación de la voluntad de Dios sobre las personas.
Y no nada más sobre las personas, sobre las situaciones por las que están intercediendo. Otros van a ser usados como pararrayos en sus lugares de trabajo y en sus familias, para desatar el reino de Dios en cualquier persona y circunstancia que puedan encontrar. Y te voy a decir algo, en este tiempo tú y yo debemos de estar listos y apoyarnos en lo que el Espíritu Santo nos pida que hagamos, porque Dios está buscando esos conductores confiables para que su poder fluya a través de nosotros. Así que usted y yo tenemos que prepararnos. Y el primer rayo llegó hoy. Y el Señor decía: ¿dónde está Eliseo? 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 Y Dios está preguntando: ¿dónde están sus siervos? Los que están formados con el espíritu y el carácter de Eliseo, los que obtienen respuestas aceleradas de Dios. Dice la Escritura que Eliseo clamó a Dios con una declaración similar a la que escuchamos ahorita. Esto pasó después de haber recibido la doble porción del espíritu de Elías que había pedido. Vio a Elías elevándose en los cielos, recogió su manto que había caído y golpeó el agua con él. Y dice en Segunda de Reyes 2:14, Segunda de Reyes 2:14, que golpeó el agua con su manto y que exclamó: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? Así decía Eliseo. Y esta noche el Señor te dice: ¿dónde está Eliseo? Quizá tú le has dicho: ¿dónde estás, Señor? Señor, no veo tu bendición, no veo que estés obrando. ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde estás, Eliseo? Y dice la Biblia que cuando Eliseo fue llamado por Elías para seguirlo, dice que dejó todo para servirlo fielmente, así como lo hicieron los discípulos con Jesús. Pero cuando uno analiza la Escritura, dice que Eliseo no se ofendía fácilmente. Era alguien maduro. Y en los últimos días, antes de que Elías fuera llevado, amonestó a Eliseo varias veces para que no continuara siguiéndolo. Y Eliseo se negó a irse y se quedó con él hasta el final. El hambre de Dios que tenía Eliseo se hizo evidente por su audacia para pedir una doble porción del espíritu de Elías. Y perseveró hasta el final y recibió lo que había pedido. Pero esta noche Dios está buscando a sus Eliseos. Mientras usted está buscando al Dios de Elías, Dios lo está buscando a usted como un Eliseo. Santos que no se ofenden fácilmente cuando las cosas no van como ellos quieren o cuando las cosas se ponen difíciles. Que puedan ser pararrayos. Personas que paguen el precio y que se van a poner a la altura de una cita divina. Aquellos que estén dispuestos a seguirle y servirle sin miedo a donde quiera que los guíe. Y estos años, amigo que nos escucha y hermano que nos escucha, estos años debemos de estar posicionados con seguridad donde el Señor nos quiera tener. Ir a donde Él nos envíe.
Y con esto quiero decirle que Dios puede estar pidiéndole a muchos que se trasladen a nuevas regiones o ciudades, a otros a tomar decisiones importantes. Solo quiero decirle que el centro de la voluntad de Dios, el centro de la voluntad de Dios siempre es el lugar más seguro. Dios tiene un manto en la mano sobre una generación preparada en el fuego para correr una carrera de fuego. Una generación de Eliseos que vive ante la presencia de Dios. Eliseo sabía que era momento de recibir el manto de Elías, y él no permitió que nada lo distrajera. Y el resultado fue recibir el manto que le permitió hacer historia, ser hacedor de historia. Dice Segunda de Reyes 2:13, oraciones y activaciones para entrar en las cortes del cielo. Clamores y acciones, oración y acción para entrar en las cortes celestiales. Y hay una generación designada que está a punto de ser llevada a la siguiente altura, que va a recibir de ese manto y va a salir con la fuerza y el poder que Dios da para convertirse en hacedores de historia. Y Dios está preguntando esta noche: ¿dónde están mis Eliseos? ¿Dónde están aquella generación que va a hacer grandes hazañas en mi nombre? Eliseo dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Usted y yo digamos: ¿dónde está el Dios de Elías y de Eliseo? Y yo le aseguro que la respuesta de Dios es: ¿dónde está Gonzalo Jiménez? ¿Dónde está Noraelia Peña? ¿Dónde está Sandy Orozco? ¿Dónde está Laura Alicia? ¿Dónde está Rita Sánchez? ¿Dónde está Laura Maldonado? ¿Dónde está Martín Orozco? ¿Dónde está Panchis García? ¿Dónde está Elizabeth Jacobo? ¿Dónde está Lupita Ramírez? ¿Dónde está Alma Judith? ¿Dónde está Delfina Zapata? ¿Dónde está Amy? ¿Dónde está Carolina Delgado? ¿Dónde está Jesús Molina? ¿Dónde está Jimena Orozco? ¿Dónde está Carmen Cerda? ¿Dónde está Rosa María Delgado? ¿Dónde está Hilda Domínguez? ¿Dónde está Fidel Martínez? ¿Dónde está Brenda García? ¿Dónde está Vanessa García? ¿Dónde está Pau Jiménez? ¿Dónde está Gaby Lázaro? ¿Dónde está Juana Cuellar? ¿Dónde está Mari Ramírez? ¿Dónde está Roberto Carlos Chavarría? ¿Dónde está Aranza? ¿Dónde está Luis Antonio Ramírez? ¿Dónde está Aldo? ¿Dónde está Eva? Esta noche el Señor está preguntando por ti. ¿Estás dispuesto a pagar el precio para ser un pararrayos? Para ser un hacedor de historia. Pasa cierta cantidad de años para que Dios haga este tipo de invitaciones. Y vuelvo a repetir, quizá tú estés en otro país o en otra ciudad, en otra nación. Y yo te invito a que, si estás escuchando este mensaje, te contactes con nosotros. Si tú eres un pararrayos, si tú eres parte de esta generación, comunícate con nosotros. Busca la manera de contactarnos.
Y vamos a ser juntos esos hacedores de historia. Padre Celestial, en esta noche te damos gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor, donde tu bondad y tu amor se derraman a través de revelación y sabiduría. Señor Jesús, ponemos nuestra vida en tus manos. Y yo te pido, Señor, que prepares, capacites, habilites y ayudes a tomar decisiones a cada persona que nos está escuchando en cuanto a su servicio a ti, en cuanto al tiempo, finanzas, vida, lo que ellos te ofrecen. Y que a través de tu Espíritu, Señor Jesús, ellos puedan tener esa fuerza de un pararrayos para hacer tierra y poder bajar verdades bíblicas y poder bajar verdades divinas. Gracias porque en Radio Adicción podemos tener un pararrayos, 2, 3, los que tú decidas, papá, dispuestos a recibir de ese poder y de esa gloria que tú quieres administrar y ministrar a los demás.